explicar ahora todo esto que estoy comentando. Yo mando el link y tú ves. Exacto. No queda en estado. Queda como para que cualquiera lo pueda ver. Ya. Solo si yo te mando el link a la persona, él lo puede ver. Ya, ya, porque yo en realidad no tengo problema en general, pero sí que por derecho de autor cualquier cosa. No estoy diciendo. Ya, se entiende, ¿no? Ya, vale. Ya chiquillos, para que nosotros trabajemos, ¿cierto?, de forma ordenada y que nosotros realicemos una buena praxis dentro de nuestras evaluaciones musculoesqueléticas o neuromusculoesqueléticas, tenemos que ceñirnos un modelo, ¿sí? Tenemos que ser ordenados, metodológicos, tenemos que también generar buenas evaluaciones y para generar buenas evaluaciones después tenemos que generar buena esquematización de toda la información que vamos recabando. Y es por eso que les voy a presentar un poco cómo debería ser esta esquematización y para tener una planificación, que es nuestro fin como kinesiólogos, tener una planificación kinésica para abordar una paciente, un paciente y que ese abordaje sea con las mejores perspectivas posibles. Así que dentro de eso nosotros tenemos la aplicación de este modelo de práctico en el cual tenemos que hacer un resumen clínico de toda nuestra información, ¿ya? Y ese resumen clínico tiene que tener algunas características, sobre todo anamnesis próxima, anamnesis remota, antecedentes generales, test aplicados, tanto test ortopédicos, test neurales, ¿ya? Test musculares, tienen que estar todas las evaluaciones consignadas dentro de este resumen clínico. Por último, tiene que estar también considerado todo lo que sea diagnóstico extra complementario, que sería diagnóstico imagenológico, nutricional u otro afín. Y generar finalmente en este resumen todo lo que lleva, ¿cierto?, todo lo que lleva el resultado y examinación de esta evaluación. Por ahí tienen el resumen clínico con todos sus antecedentes, ya personales, diagnóstico médico, anamnesis próxima, remota, antecedentes mórbidos. Ojo que no muchas veces consideramos los antecedentes mórbidos o de comorbilidades son bastante importantes, ¿sí? Muchas veces inestabilidades metabólicas generan, ¿no es cierto?, una falta y una mala composición, ¿no es cierto?, de una buena nutrición, una buena regeneración del tejido. Entonces tenemos que considerar los antecedentes mórbidos. Exámenes complementarios, de por sí siempre nuestros pacientes llegan con exámenes radiológicos. Entonces ahí tenemos la resonancia, las ecografías, las ecotomografías, etc. Pero también acá es importante muchas veces los exámenes de sangre, ¿sí? Los exámenes sanguíneos que nos van a dar algún tipo de información, exámenes nutricionales, ¿ya? Exámenes afines para que nosotros tengamos buena estructura de nuestro plan de intervención. Y por último, bueno, antes fármacos, si está tomando algún fármaco, si está generando o sea, si está tomando algún fármaco o si está con una prescripción de un fármaco y aún no lo toma, tenemos que tener en consideración algunos fármacos que van a
posiblemente generar algo en nuestra rehabilitación. ¿Sí? Hay algunos fármacos que van a inhibir, por ejemplo, estímulos. ¿Sí? Hay algunos fármacos que te van a hacer somnolientos porque son tan fuertes que generan una somnolencia, y así tenemos que conocer un poco la farmacodinámica de este paciente. Y por último, los resultados del examen y evaluación que le han suscrito. Eso es lo que va en resumen clínico. Después tenemos la disfunción kinésica principal. La disfunción kinésica principal es la disfunción máxima o la disfunción primaria que tiene nuestro paciente. ¿Ya? Dentro de la examinación, nosotros tenemos varias problemáticas que tenemos que abordar. ¿Sí? Si nos llega una persona que tiene una disfunción de hombro, no es solamente probablemente el hombro el que tenga alguna alteración del movimiento, probablemente también a nivel de escápula, probablemente también a nivel de cintura escapular y de cintura cervical pueda tener, ¿no es cierto?, alguna alteración, alguna disfunción, pérdida de la movilidad o alteración de la movilidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que pescar todas estas problemáticas, ¿sí? Y tenemos que encauzarlas, ¿sí? Tenemos que tenerlas, ¿no es cierto?, en nuestro plan de intervención. Ahora, de todas esas, siempre va a haber una principal que es la que gatilla las otras alteraciones. ¿Ok? Entonces, esa va a ser nuestra disfunción kinésica principal, la que es la principal, la que gatilló quizás las otras alteraciones. Y probablemente, si nosotros resolvemos esta principal, probablemente las otras alteraciones puedan también resolverse. Pero si nosotros no resolvemos esta principal, probablemente no hay una buena resolución de esta rehabilitación musculoesquelética. O sea, ahí, como sale, ¿no es cierto?, tenemos que ver cuáles son, dentro de las interpretaciones de los resultados, de examinación y evaluación, cuáles son las alteraciones y funciones corporales musculoesqueléticas que son las que están desarrollando este cuadro. Después de eso tenemos que hacer este listado de todas estas problemáticas o alteraciones y jerarquizar o categorizar desde la más principal hasta la que menos está afectando a este paciente. ¿Okay? Dentro de esas alteraciones pueden ser estructurales, pueden ser funcionales, ¿ya? Y tenemos que contemplarla para que nosotros podamos hacer una buena categorización. Posteriormente de que nosotros ya tengamos esta categorización, desde la que causó más deficiencias a la que causó menos deficiencia y la que es probablemente la más principal, debemos clasificar, y esto, ojo que esto sale así en porcentajes, pero en realidad deberíamos aplicar un cuestionario. ¿Para qué? Para ver cuál es el grado de discapacidad que tiene la persona. Si es más deficiencia o si es más discapacidad. Y eso finalmente a nosotros nos va a aportar cuánto es el grado de deficiencia o discapacidad que tiene la persona. Si la persona tiene entre 0 y 4%, no hay ninguna deficiencia. O sea, está dentro de los rangos aceptables. En cambio, por ejemplo, si tiene entre un 5 y un 24%, lo más probable es que tenga una deficiencia ligera, ¿ya? Entre un 25 y un 49%, una deficiencia moderada. Entre un 50 y un 95%, una deficiencia grave. Y si tiene entre el 96 y un 100%, lo más probable es que sea una deficiencia más compleja o completa. Entonces, nosotros vamos a aplicar un cuestionario y ese cuestionario nos va a dar esta información. Teniendo entonces la disfunción kinésica principal y todas sus problemáticas, y teniendo este cuestionario, que hay varios cuestionarios, yo se los voy a traer, se los voy a presentar y ustedes lo van a ir conociendo. Tenemos cuestionarios para evaluar hombro, codo, muñeca, columna, cadera, no sé si lo han pasado en alguna otra asignatura, pero tenemos varios cuestionarios con cómo nosotros poder obtener cuánto es el grado de deficiencia que tiene la persona. ¿Ya? Y de eso va a depender finalmente igual un poco la terapéutica. Si vemos que tiene una deficiencia ligera, probablemente tenga una muy buena resolución, ¿ya? En un tiempo acotado. Pero si vemos que tiene una deficiencia grave, probablemente esa deficiencia puede que esté al paso de una discapacidad y ahí se nos genera un poco la alteración de que el proceso quizás ya no sea tan a corto o mediano plazo, quizás sea un proceso más a mediano y largo plazo. Y eso va a ir en directa relación finalmente con nuestro pronóstico. Si nosotros tenemos deficiencias ligeras, probablemente el pronóstico no va a ser un pronóstico que sea de tantas semanas, de semanas, ¿no es cierto?,
mayores a 20 semanas probablemente. Pero si tenemos una deficiencia grave, probablemente sea un problema cronificado, una alteración cronificada y tengamos que tener muchas más semanas de lo que pensábamos. Hay muchas alteraciones del movimiento que son modelos cinesiopatológicos que están cronificados, o sea que están con una cronicidad que han perdido incluso hasta en gramas motrices y eso se recupera, se rehabilita con muchas semanas. Estamos hablando de 6 meses para arriba. Entonces tenemos que, esto va en directa relación con el pronóstico que nosotros vamos a obtener. Ahora, acá la disfunción kinésica principal, quizá ustedes ahora la conozcan como con un modelo biomédico. Quizá ustedes la confundan con un modelo biomédico y ahora en el caso lo expresen como los nombres médicos que ustedes conocen. ¿Ya? Pero la disfunción kinésica principal va en torno a las disfunciones y alteraciones del movimiento. Y eso es lo que ustedes van a ir conociendo en las cátedras. En las cátedras yo les voy a presentar cuáles son las alteraciones del movimiento por región, ¿ya? Según los postulados de Sarman. Entonces ahí ustedes van a conocer y van a ver que nosotros igual tenemos diagnósticos desde el punto de vista del movimiento. ¿Sí? Pero por ahora probablemente lo hagan así y bueno, no va a estar errado porque quizás no los conozcan todavía los síndromes kinésicos, pero cuando ya empiecen a conocerlos cada vez tenemos que usarlos más. ¿Ya, chicos? Después tenemos el diagnóstico kinésico, que vendría siendo el tercer punto. Ahí está. Diagnóstico kinésico según el modelo de la CIF, ¿ya? Y según el modelo de la CIF, el diagnóstico kinésico va a ser con 4 puntos importantes. Una vez que ya tengamos la disfunción kinésica principal, ¿cierto? Nosotros vamos a generar nuestro diagnóstico kinésico. ¿Y qué contempla nuestro diagnóstico kinésico? Ahí está. ¿Qué contempla? El diagnóstico kinésico corresponde a las deficiencias corporales y estructurales que originan las problemáticas. ¿Cuáles son las problemáticas? Las alteraciones del movimiento. Y estas, ¿no es cierto?, van a ser propuestas y van a ayudar a generar nuestros objetivos. ¿Cuáles son los 4 puntos para el diagnóstico kinésico? Principal. Perdón, disfunción kinésica principal. Ahí está. Ya. El primer punto para empezar a generar el diagnóstico, el diagnóstico kinésico principal o el diagnóstico kinésico según el modelo función-disfunción, que es el modelo de la CIF, es primero, en la primera parte o en la primera estrofa va a ir usuario, que sería el nombre del usuario, va a ir la edad del usuario, va a ir el género, masculino o femenino. Ahora también tenemos que contemplar que muchas veces hay géneros, ¿no es cierto?, que hoy en día, bueno, no me sé el nombre exacto, pero tenemos no binarios, ¿no es cierto?, y tenemos géneros que también han sido cambiados, y eso tenemos que contemplarlo, porque, por ejemplo, si una persona, chiquillos, si una persona se cambió el género y el nuevo género, ¿no es cierto?, tiene, a ver, si el antiguo género era masculino y ahora el nuevo género es femenino, tiene características fisiológicas y biológicas probablemente aún del sexo masculino. Y así vamos a tener algunas, por ejemplo, hablando solamente de un antecedente, hormonas que van a estar más aumentadas que otras no. Por tanto, si ustedes no toman el género en cuenta, posiblemente podamos tener algunas alteraciones del punto de vista biológico. Así que hay que contemplar el género actual de la persona. Y el diagnóstico médico. Ahí acaba el diagnóstico médico, que es el diagnóstico que llega a la persona o usuario. ¿Y no el diagnóstico médico va con el tiempo de evolución? No, solamente el diagnóstico médico. ¿Sí? La segunda parte o segunda estrofa van a ir las estructuras y funciones corporales que están alteradas. Y acaban todas según el caso clínico, qué estructuras y qué funciones se ven alteradas para esta persona. Y ahí van desde alteraciones cinemáticas a alteraciones artokinemáticas.
y van todas las funciones también que están alteradas. Y eso es según el modelo SIF. ¿Ya? La semana pasada practicamos un poco cuáles eran las funciones, las alteraciones estructurales y las alteraciones según la función corporal. En el tercer punto van todas las actividades y participaciones que el sujeto tiene como alteración. Y ahí van desde actividades laborales, estudiantiles, recreativas, hasta pérdida de la participación social, familiar, estudiantil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va contemplado en la tercera parte todo lo que es pérdida de alteraciones de la actividad y alteraciones de la participación. Recuerden que el modelo SIF, función-disfunción, es un modelo integral. Es un modelo donde contemplamos la participación y las actividades de la persona, no solamente la parte biológica. Y por último, está el cuarto punto, en donde nosotros también contemplamos los factores contextuales. Y ahí tenemos barreras y facilitadores. ¿Qué son las barreras? Son las alteraciones tanto estructurales, arquitectónicas, que pueda tener un paciente. ¿Sí? Y ahí tenemos barreras, por ejemplo, si el paciente está con una silla de ruedas y está en el segundo piso de su dormitorio, eso ya sería, por ejemplo, una barrera. ¿Sí? Si no puede caminar, ir a un segundo piso. Y así, hay varias barreras, tanto barreras en el propio hogar, barreras también en el espectro donde se mueva el paciente, barreras también en la sociedad, que lo impide muchas veces llegar a las personas. Incluso hay barreras socioculturales. Yo le hablaba la semana pasada que, por ejemplo, cuando uno va al interior, en el interior las personas tienen sus propias creencias. Entonces, a veces es un poco difícil llegar porque uno tiene que saber las creencias de esa persona para poder internarse y poder generar una rehabilitación efectiva. Y eso es una barrera, por ejemplo. ¿Ya? Y así hay varias barreras, arquitectónicas, socioculturales, sociodemográficas, barreras inclusive, ¿cuál más piensa usted? ¿Qué otras barreras podríamos tener dentro de una rehabilitación? Barreras inclusive hasta del conocimiento. Barreras, inclusive, por ejemplo, una barrera también se considera, ¿qué pasa si una persona de Europa y justo está acá y se lesiona y usted no sabe inglés, por ejemplo, o no sabe el idioma que es esta persona? Eso finalmente igual es una barrera. Antiguamente era más acentuada. Hoy en día podemos poner un traductor, ¿no es cierto? Y que podría funcionar relativamente bien, pero igual se considera una barrera. ¿Sí? ¿Y cuáles son los facilitadores? Los facilitadores son todo lo que ayude a este paciente para la rehabilitación. Y tenemos que considerar los facilitadores. Y ahí va desde facilitadores emocionales, psicológicos, hasta facilitadores arquitectónicos, facilitadores de todo tipo que ustedes crean, ¿no es cierto? Y que el paciente les diga que les va a ayudar y va a generar un feedback positivo para la rehabilitación. ¿Ya? Están todos los facilitadores. Entonces, así va estructurado. Yo creo que va en este orden. El diagnóstico kinésico va en este orden. No pueden saltarse el orden. ¿Ya, chiquillos? Por lo tanto, tienen que seguir este orden para que puedan generar un buen diagnóstico. No podemos poner los factores contextuales antes que los antecedentes generales. Tienen que ir en orden. Primero antecedentes generales, después estructura y funciones, después actividades y participación y finalmente los factores contextuales. Después del diagnóstico kinésico viene el objetivo general. ¿Ya? Y el objetivo general finalmente es un aspecto importante para que nosotros consideremos dentro de nuestro planteamiento, de nuestra posible ejecución de intervención. El objetivo general es un acuerdo entre el usuario y el tratante, ¿ya? Que dice que es una meta final de alcanzar para este tratamiento. Por lo general se relaciona con la solución de la disfunción kinésica principal. O sea, cuando nosotros tengamos la disfunción kinésica principal, el objetivo general debería ir en torno a esa disfunción kinésica principal. Por lo tanto, si tenemos la disfunción kinésica principal, por ejemplo,
por ejemplo, si una lesión de hombro, si tenemos mejorar el timing de activación axo escapular para un mejor timing, ¿ya? De la cintura escapular y así elevar más el hombro y llegar hasta 90 grados, bueno, mi objetivo general debería ir en torno a esa disfunción kinésica principal. O sea, deberíamos generar un objetivo que vaya macro, que vaya a generar una propuesta para esa disfunción kinésica principal. Tiene que ir, ¿cierto?, con la recuperación total o parcial. Total, cuando podemos lograr en esa planificación tener todas las fases de la rehabilitación. O sea, fase máxima, mínima, mediana y mínima protección. Y parcial, cuando solamente nuestro plan de intervención para esa licencia o para ese periodo va a recuperar cierta funcionalidad. Ya yo les hablaba mucho que igual dependemos un poco de la licencia médica que le den a los pacientes que están laboralmente activos y a los que no están laboralmente activos o que no trabajan, dependemos mucho del tiempo de esta persona. Por lo tanto, nosotros debemos programar una rehabilitación total, si así las circunstancias lo ameritan, o una rehabilitación parcial por fase, si así las circunstancias de la situación lo ameritan, ya sea por licencia, por trabajo, por estudios u otros. ¿Ya? Y ahí va eso de total o parcial. Entonces, va en torno a eso el objetivo general. Tiene que ir en base a las limitaciones de la actividad de la vida diaria y participación social, en base a la fisiopatología y patomecánica de la lesión o cirugía, que depende de los facilitadores, las barreras y o ambientales que presenta el paciente. Eso es el objetivo general, que es el macro. Va en torno entonces a la disfunción kinésica principal y va a ser un objetivo macro que va a abarcar la totalidad, ¿no es cierto?, de nuestra rehabilitación o la rehabilitación parcial que yo voy a generar en este paciente. Dependiendo de ese objetivo general, se van a plantear mis objetivos específicos. Y como les digo, yo les pido entre 3 a 5, 6 máximos objetivos específicos, no les pido ni más ni tampoco menos. Hay veces que ponen 10, 15, 20 objetivos específicos, pero no los vamos a alcanzar a cumplir todos. Pongan los que vamos a alcanzar a cumplir en esa fase. ¿Ya? Estos van en torno a la recuperación de la rehabilitación del movimiento y van en torno a cumplir mi objetivo general. Cuando yo me propongo un objetivo general, los específicos son cómo yo voy a cumplir este objetivo general. ¿Okay? Y ahí van desde objetivos que empiezan con verbos con restablecer, normalizar, modular, mejorar, ¿no es cierto?, aumentar, tales cosas, tales aspectos que se han perdido, aspectos funcionales, neuromecánicos, articulares o artioclimáticos, etcétera, etcétera. Después de los objetivos específicos, nosotros nos vamos a plantear objetivos operacionales. Y esos objetivos operacionales, por lo general, son 1 a 2 objetivos que vamos a cumplir un objetivo específico. ¿Ya? Y los operacionales, ¿qué son finalmente? Lo que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer y con qué herramientas lo vamos a hacer? Entonces, los objetivos operacionales son todas las técnicas que nosotros vamos a incorporar para poder cumplir esos objetivos específicos. Por ejemplo, si yo tengo un objetivo específico de modular el dolor, yo voy a tener como objetivo modular el dolor porque el EVA del paciente está en 8 a 9, por lo tanto está alto. Para yo modular el dolor, mi objetivo específico va a ser modular el dolor del paciente. ¿Cuáles van a ser mis objetivos operacionales? Bueno, ¿qué técnica yo voy a usar para modular ese dolor? Compresa húmedo caliente, por ejemplo, de 10 a 15 minutos, ya por una vez al principio de la sesión. Eso sería mi objetivo operacional. Tiene que ir la técnica que voy a ocupar, la dosificación y finalmente el tiempo. ¿Sí? O voy a ocupar, por ejemplo, electroterapia, ¿cierto? Modalidad TENS, por 10 a 15 minutos, ya a 100 Hz, por ejemplo. Entonces tengo que poner
¿cómo yo lo voy a plantear? ¿Con qué técnica, con qué modulación y con qué tiempo? ¿Se entiende? Ahora, pongan las técnicas que ustedes han aprendido hasta ahora. O sea, no les pido que pongan fisioterapia si todavía no han pasado por fisioterapia, pero algunos que quizás hayan pasado pueden ponerla. Y así vamos complementando un poco los casos clínicos porque después lo vamos a conversar. ¿Ya? Y si no han pasado alguna asignatura, los compañeros que quizás sí la han pasado podemos complementar información. ¿Ya? Y por último está el pronóstico. Y el pronóstico, chiquillos, el pronóstico es finalmente la predicción de la probabilidad de que ocurra un evento en donde yo voy a enfocarme principalmente en si es una historia natural o un uso clínico. Lo que yo les voy a pedir en pronóstico es que ustedes finalmente generen una probabilidad de cuánto es el tiempo que ustedes van a estimar según el proceso biológico, fisiopatológico, ¿cierto? Y de rehabilitación en general, por la fase, cuánto es el tiempo que ustedes estiman que se van a demorar para esa rehabilitación que ustedes están proponiendo. ¿Ya? Entonces, enfoquémoslo en ese aspecto, el pronóstico. Y eso sería el plan de intervención que ustedes van a tener. ¿Ya? El resumen yo lo cambié acá. Por en la guía sale que ustedes en el punto 1 tienen que poner todas las evaluaciones que quizás no se contemplaron dentro de este caso clínico. Se los cambié, ¿por qué? Porque el resumen, ¿no es cierto?, lo vamos a trabajar en otra clase, en el laboratorio que sigue. Pero están todos los puntos, está desde la disfunción física principal, diagnóstico kinésico, objetivo general, específicos, operacionales y pronósticos. ¿Ya, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Ya, son 10 para las 6, para las 7, perdón. El grupo del martes se va al laboratorio biomecánica y nos quedamos acá con el grupo del jueves. Y tienen hasta 10 para las 8 para terminar el caso clínico. ¿Ya?